Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Patricia Mullen y estoy acá en otro ratito charlando con ustedes en este programa que se llama Reencuentro. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece fundamental en estos tiempos, donde tantas personas están apareciendo con infinitas enfermedades de toda clase, donde parece quizás que nuestro estado natural fuera tener alguna dolencia o tener alguna enfermedad o tener que tomar algún tipo de medicación de una manera como que ya, bueno, todo el mundo toma esto. Y realmente creo que esto no es así. Yo trabajo, ustedes por ahí lo saben, los que me han escuchado alguna otra vez, con lo que es descodificación biológica de las enfermedades, que es una metodología que mira cómo, por qué, para qué nosotros llegamos a una instancia de enfermedad. Que por supuesto no es casualidad, no es mala suerte, no es karma, no es destino, sino que es el resultado de la forma en que nosotros nos conectamos con la realidad y la forma en que interpretamos las vivencias, el contacto, los vínculos, etcétera. O sea, todo lo que sucede en nuestra vida, en los distintos ámbitos, impacta en el único lugar que puede impactar, que es en nuestro cuerpo, a través de las emociones y los pensamientos que, como siempre digo, funcionan de una manera totalmente unificada. Entonces, me gustaría hoy hablar de esto de qué protagonismo tenemos o qué es lo que tiene que pasar para que nosotros de una situación de enfermedad, de algún tipo de diagnóstico, de algún síntoma que aparece en nuestra vida, derivado de una interpretación conflictiva, vínculo o lo que sea, ¿qué protagonismo tenemos nosotros en una posibilidad de curación? Es decir, que el cuerpo vuelva a su estado natural de salud después de haber atravesado algún tipo de, vamos a llamarle, comportamiento inhabitual. Una enfermedad o un síntoma es en realidad un comportamiento inhabitual que el cerebro activa como una respuesta ante ciertas situaciones de estrés o de conflicto. Si nosotros no tenemos estrés, no tenemos un síntoma en el cuerpo. Hemos charlado en otros episodios que todos tenemos necesidades profundas como seres biológicos, seres humanos, seres vinculados, y cuando esas necesidades no se pueden cubrir por las diferentes razones de la vida de cada uno de nosotros, entramos en estrés. Y cuando entramos en estrés y ese estrés supera nuestra capacidad de tolerancia, nuestro cerebro hace cosas, vamos a decirlo de esta forma, da respuestas biológicas de supervivencia que así denominamos desde la biodescodificación a lo que son los síntomas y las enfermedades. Normalmente, cuando uno tiene un síntoma o le aparece algo en el cuerpo, ¿qué hace? Va al médico, por supuesto, ¿no es cierto? El primer paso es ir a un profesional que ha estudiado, que sabe, que me puede dar un diagnóstico de la situación y que me puede dar también lo que siempre suele hacerse es, bueno, tal tratamiento está disponible para lo que a vos te está pasando en este momento. Este sería el primer paso. Para muchas personas que tal vez aún no tienen conciencia de estas metodologías tan interesantes que están apareciendo, que ya han aparecido hace unos cuantos años, como la descodificación biológica de las enfermedades, para muchas personas una enfermedad, un diagnóstico y un tratamiento es como la única opción posible que yo puedo transitar. Por eso quiero hoy agregar cuál es el protagonismo que yo tengo en un proceso de curación y qué tendría que pasar para que yo pueda, de estar enferma, pasar a estar sana nuevamente. Por supuesto que sabemos que en miles y miles de años de la evolución, la naturaleza tiene una fuerza, tiene una sabiduría, tiene procesos, tiene leyes que actúan en nosotros todo el tiempo y nuestro cuerpo, y lo podemos ver claramente esto en nuestra vida, hace cosas sin nuestro permiso y sin nuestro consentimiento. O sea, todo el tiempo están pasando cosas en nuestro cuerpo y nosotros a lo mejor estamos mirando por la ventana, escuchando un programa de televisión o haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cuerpo tiene en sí mismo una sabiduría, una posibilidad de autocuración, que esto muchas veces lo habremos experimentado, cuando de pronto estamos mal o nos sentimos mal o nos transitamos algún proceso de salud y en unos días estamos bien. Y tal vez no hicimos nada específicamente y a lo mejor no tomamos ni una medicación, ni hicimos ningún tratamiento, sino que el cuerpo en su sabiduría tan profunda
ha vuelto al cuerpo a su función normal en lo que sea que estuviera alterado. Para muchas personas, muchas veces la única opción ante un síntoma es un tratamiento. Y no estoy diciendo que no sea fundamental un tratamiento y que, como digo, ir al médico, tener un diagnóstico y obtener un tratamiento para que yo sepa qué es lo que tengo, cómo me tengo que manejar, cuáles son los procedimientos disponibles que hay para lo que a mí me sucede, ¿no es cierto? Muchas veces es una medicación, muchas veces es una intervención, muchas veces es un tratamiento, ¿no? Las distintas opciones que desde la medicina estén disponibles para tratar el síntoma que sea que cada uno presente. Pero pocas veces nos planteamos, ¿y cuál es el protagonismo que yo tengo en este proceso? ¿Hay algo que yo como paciente puedo hacer para acelerar o direccionar mi atención y mi energía en la posibilidad de generar un proceso de curación? ¿De qué depende la curación en una enfermedad? De una manera muy amplia y muy general, podríamos decir que en una primera instancia, ¿no?, que depende de que yo me pueda desconectar, vamos a plantearlo así, desconectar de la fuente de estrés que generó en mi cuerpo esta respuesta biológica. Vamos a partir de un principio básico en la naturaleza, que es el principio de estímulo y respuesta. Así funciona todo en la naturaleza. Hay un estímulo y hay una respuesta. Esto nosotros lo podemos ver en nuestra vida claramente, ¿no? Salgo afuera y es un calor de verano terrible, yo empiezo a transpirar. Que hay un estímulo que es el calor exterior, mi cuerpo da una respuesta biológica de transpiración. ¿Para qué? Para bajarme la temperatura corporal. O sea, estímulo y respuesta, estamos todo el tiempo en ese mecanismo. O estoy con una persona que me gritó, hay un grito de afuera y yo empiezo con taquicardia. Estímulo del exterior es el grito, mi taquicardia y mi nerviosismo son la respuesta. O sea que minuto a minuto nuestra vida transcurre en lo que es en ese contacto con el exterior, en un mecanismo de estímulo y respuesta. Entonces, ¿por qué pensaríamos que cuando aparece una enfermedad este mecanismo no está funcionando? Claramente está funcionando y es parte de los principios que la biología tiene. Por supuesto que desde las miradas por ahí más convencionales, la enfermedad es mirada como algo negativo, como algo, o sea, es como si fuera que no es entendido desde el lugar de respuesta a un estímulo, ¿no es cierto? Desde lo convencional. Es como aparece una enfermedad y ¿qué hay que hacer? Erradicarla lo más pronto posible, taparla, bloquearla, operarla, extirparla, sin entender tal vez para qué esa persona se enfermó, de acuerdo a qué estímulo exterior apareció esta respuesta biológica en su cuerpo que activa un comportamiento no habitual. Estas preguntas en general no las hacemos, porque vamos a pensar que si nosotros minuto a minuto en nuestra vida estamos atravesados por leyes biológicas todo el tiempo, siempre digo esto, ¿no? Ahora yo estoy hablando con ustedes y estoy haciendo un intercambio de dióxido de carbono y oxígeno con el aire sin que yo esté haciendo nada especial. Mi corazón está latiendo, mi riñón está filtrando, mi piel está respirando. Y yo no estoy haciendo nada para que eso suceda. O sea, son procesos que suceden en mí desde la sabiduría que la biología tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pensaríamos que si todo el tiempo estamos atravesados por leyes biológicas que tienen su sabiduría intrínsecamente, ¿por qué pensaríamos entonces que cuando aparece una enfermedad, bueno, acá el cerebro se acaba de equivocar, está cometiendo un error? De hecho, a veces se dice, ¿no? Está fallando, el cuerpo está fallando, algo está, como que lo vemos desde una connotación negativa. Entonces me gustaría como invitarlos a ampliar un poco la mirada y entender que si todo el tiempo la naturaleza está actuando en nosotros sin nuestro permiso y sin nuestra intención consciente, ¿por qué pensaríamos que la enfermedad es un error y que la tenemos que sacar lo más rápido posible? Por supuesto que esto no significa que ante situaciones de salud, que por ahí hay dolor, inflamación, cuestiones complejas, la medicina no va a intervenir para ayudar a la persona y acompañar en procesos para que haya un menor sufrimiento, que no haya dolor y todas estas cuestiones. Y ahora que nombro esto, podría alguna persona pensar que yo estoy cuestionando, a lo mejor, principios médicos o cuestiones que de ninguna manera son así. Por eso quiero destacar que la mirada que tenemos en descodificación biológica de las enfermedades
es absolutamente complementaria con la medicina convencional. De hecho, yo enseño esto en seminarios y muchos médicos y médicas han hecho los seminarios conmigo y dicen que se articula perfectamente con la mirada que ellos tienen y de hecho la amplía la mirada que la formación convencional de los médicos normalmente imparte. ¿Sobre qué trabaja normalmente la medicina? Sobre el síntoma. Aparece un síntoma, el síntoma es un resultado y sobre eso los médicos con todo su estudio, con toda su capacidad, con todos los tratamientos disponibles, sugieren al paciente la opción que consideran más adecuada. Pero el proceso a través del cual la persona llega a la aparición del síntoma, eso la medicina convencional no lo mira. ¿No es cierto? Como que la enfermedad apareció en el momento que yo tengo un síntoma, entonces voy al médico y vos me das un diagnóstico. Entonces ahí empezamos a actuar y a tratar la enfermedad. ¿Hay que hacer esto? Sí, por supuesto que hay que hacer esto. Pero en este tema que les quiero plantear hoy, ¿qué protagonismo tengo yo? ¿De qué depende la curación en una persona? Si lo vemos desde la mirada convencional, ¿de qué dependería? Y bueno, que el tratamiento funcione, que mi cuerpo resista, ¿cierto? En principio sería que el tratamiento funcione, ¿no es cierto? Y ponemos una enorme expectativa. Yo diría que prácticamente ponemos toda la expectativa en que el tratamiento funcione. Pero no miramos esto que nosotros miramos en biodescodificación, que es cómo la persona, de estar bien, sana, sin ningún problema, empieza a transitar un proceso de salud hasta llegar a la aparición del síntoma. Del síntoma se ocupa la medicina convencional. Nosotros miramos el proceso y acompañamos a la persona a ver en qué momento, en base a qué conflicto, en base a qué estrés fácilmente identificable con ayuda del terapeuta, la persona empieza a transitar internamente un proceso de enfermedad. Que en una primera instancia muchas enfermedades son como si fueran silenciosas. Y recién en una segunda instancia, cuando el síntoma se hace visible, duele, se inflama, se hincha, se enrojece, sangra, lo que sea, recién en ese momento nosotros tenemos como la conciencia o nos damos cuenta de que estamos transitando un proceso de enfermedad, que algo está pasando en nuestro cuerpo, que me apareció esto que antes no estaba. Por eso quiero dejar claro en esto que estamos hablando hoy, que esto es totalmente complementario, esta forma de mirar no inhabilita nada, no cuestiona nada de lo establecido desde la medicina convencional, sino que complementa e integra lo que sería un proceso completo, vamos a llamarlo así, un proceso completo que sería, como digo, desde el momento en que yo estaba bien, empiezo a transitar un proceso de enfermedad, por supuesto que activado o generado por una situación de estrés, esto es lo que nosotros buscamos, hasta que el síntoma hace su aparición. Entonces yo voy al médico y tengo un diagnóstico y me sugieren un tratamiento. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Porque si yo dependiera para la curación de una enfermedad solamente del tratamiento, sabemos perfectamente que hay personas a las cuales el tratamiento les funciona de una manera muy efectiva y personas con las cuales el tratamiento no funciona. ¿Y por qué? Si el tratamiento es el mismo. Por supuesto que todos somos diferentes y también depende de las edades, el estado físico de la persona y muchísimos factores más desde lo médico, ¿no es cierto? Pero acá lo interesante y lo que les quiero dejar planteado hoy es que nosotros tenemos un protagonismo. Me gustaría llamarlo el protagonismo del paciente en su proceso de curación. ¿Cuál es el protagonismo que yo tengo como paciente que tengo un síntoma en una posibilidad de curación? Si partimos de la base de que hubo un estrés, hubo un estímulo, ¿no? Estímulo-respuesta, como decíamos al principio. Hubo un estímulo en mi vida que yo estaba muy tranquila, de golpe aparece un cierto estímulo que para que aparezca una enfermedad en mi cuerpo, ese estímulo tiene que haber tenido un voltaje emocional determinado. No es cualquier cosita, cualquier pavada cotidiana que a mí me va a generar una enfermedad. Para que yo tenga un síntoma en el cuerpo, el estrés que el estímulo tuvo tiene que haber sobrepasado mi capacidad de tolerancia, lo que llamamos un umbral de tolerancia al estrés. Cuando las situaciones de nuestra vida están por debajo de ese umbral de tolerancia, como si fuera una línea simbólicamente, yo tengo un estrés, lo gestiono, tengo otro estrés, lo resuelvo, pero cuando el estrés a lo mejor es muy intenso o es un estrés acumulativo que yo vengo guardando por determinadas situaciones o determinados contextos, cuando el estrés sobrepasa mi umbral de tolerancia,
es como si se encendiera una alarma en mi cerebro y mi cerebro es como que dijera, si el cerebro pudiera hablar, diría, no estás pudiendo resolver vos este estrés que sobrepasa tu umbral de tolerancia, yo te voy a dar una respuesta ante esto, me voy a hacer cargo de gestionar el estrés. Entonces ahí aparece el síntoma. ¿Cómo qué? Como un resultado de un estrés improcesable para mí que ha tenido una intensidad importante y que ha superado mi umbral de tolerancia. Ahí está el síntoma, ahí está la enfermedad. Desde la biodescodificación lo miramos de esta forma. Y esto no es ningún invento, es como seguir las leyes de la biología, ¿no? Porque a veces, ahora que digo esto de invento, muchas veces con todas estas metodologías que algún día charlaremos, ¿no? De todo lo que se llaman terapias alternativas, que hoy hay tantas, a veces las personas dicen, o cuando sugiero, ¿no? Mirá, avisarle a esta persona que existe esta metodología, por ahí la puede acompañar en un proceso de enfermedad. Dice, no, pero él no cree en estas cosas, o yo no creo en estas cosas. Acá no es una cuestión de creer, ¿no es cierto? Más allá de que cada uno creerá lo que quiera, sino que hay leyes que a nosotros nos están manejando desde la biología, como digo, hace miles de años. Entonces yo puedo, siempre doy este ejemplo, ¿no? ¿Nosotros somos seres que podemos volar? No. ¿Por qué no podemos volar? Porque existe la ley de la gravedad. Y como nosotros tenemos un peso que no es como el de los pájaros, la gravedad es más fuerte que nuestro deseo de volar en caso de que quisiéramos volar. Entonces, ¿por qué no podemos volar? Porque hay una ley que nos apega al piso, ¿no es cierto? Esto es una ley. Yo puedo decir, no creo en la ley de la gravedad. Bueno, trata de volar. ¿Podés volar? No. ¿Por qué? Porque estás pegado al piso. Entonces, nuestra biología funciona también con estos principios. Hay leyes que manejan todos nuestros procesos. Y esto es importante que nosotros lo recordemos. Como que nada es arbitrario, nada es casual. Entonces, siguiendo este razonamiento de que si no hay un estímulo, no hay una respuesta, si no hay un estrés, no hay un síntoma, cuando a mí me aparece un síntoma, ¿cuál sería el protagonismo que yo tengo para poder, como decía hace un ratito, direccionarme en un proceso de curación, hacia un proceso de curación? ¿Hay una parte que yo como paciente tengo de protagonismo? Totalmente sí. ¿Cuál es esa parte? Ustedes piensen, primero quiero plantear otra cosita, que es que nos enfermamos, vamos a decirlo así, en el contacto con el exterior. Nos enfermamos en los vínculos, pero siempre digo esto, ¿no? Que no es que yo me enfermo por culpa de la persona que tengo al lado, ¿no? No es desde un lugar de culpabilidad, sino de cómo yo vivencio, experimento, siento, interpreto lo que está sucediendo en el contacto con otras personas. En un vínculo de pareja, en un vínculo familiar, en un vínculo laboral, en lo que sea el ámbito de mi vida, yo experimento la vida e interpreto de una cierta forma. Cuando la forma en que yo lo interpreto me genera un estrés importante, como decía recién, que supera mi umbral de tolerancia, puede llegar a aparecer un síntoma en mi cuerpo. Entonces, si yo, vamos a seguir este razonamiento, ¿no? Si yo me enfermo por la manera en que estoy parada frente a una realidad, por la forma en que estoy actuando frente a un vínculo, por lo que estoy sintiendo respecto a algo, tendría la posibilidad de modificar esa forma en que estoy parada frente a lo que sea. Tendría la posibilidad de salirme de ciertos contextos, poner ciertos límites, tomar ciertas decisiones, no permitir ciertas cosas que en los vínculos están sucediendo. O sea, yo tendría una acción sobre esa realidad que prioritariamente de manera automática impacta sobre mí. Siempre decimos que normalmente no es que estamos súper atentos y súper conscientes todo el tiempo en nuestra vida, mirando a ver qué pasa acá, cómo me siento acá, esto coincide con mis necesidades. No, vamos en una especie de automatización. Entonces recién a lo mejor chequeamos o registramos el malestar, la incomodidad, el estrés, el sufrimiento, cuando ya esto se hace más notorio. Y un síntoma, por supuesto, que realmente se ha hecho notorio el estrés, notorio no solamente en la intensidad, sino en la expresión a través del síntoma o de la enfermedad que nos ha aparecido. Entonces, si seguimos esta idea de que si yo me enfermé por la manera en que me estoy relacionando o vinculando con cierta cosa, o lo que estoy pensando, o lo que estoy interpretando, o lo que no estoy haciendo, o lo que estoy haciendo, o lo que estoy permitiendo, o lo que no estoy permitiendo, tengo la posibilidad de modificar esas actitudes.
Entonces acá estaría parte del protagonismo que un paciente tiene en un proceso de curación. Entender de dónde salió mi estrés, de dónde salió el estímulo que generó esta respuesta biológica en mi cuerpo. Por supuesto que para esto es muy difícil muchas veces, más allá de que todos podríamos creer, no, pero todo el mundo sabe qué es lo que lo estresa. Yo les aseguro que no es así. ¿Saben por qué? Por supuesto que sí somos conscientes de cuando ha habido un estrés puntual, una situación de profundo estrés, algo que a mí me desacomodó totalmente en mi vida, una noticia, una pérdida, un accidente, no sé, alguna situación de mucho estrés, por supuesto que todos la registramos. Pero muchas veces, muchos de los síntomas que nosotros tenemos son síntomas como si fuera que han ido generándose por un estrés acumulativo. Vieron, por ejemplo, hoy que casi todo el mundo toma una pastilla para la presión, ¿no es cierto? Casi todo el mundo tiene hipertensión, casi todo el mundo tiene problemas de tiroides, casi todo el mundo tiene problemas de glucosa en sangre. ¿Qué significa? ¿Que hay una epidemia? No, significa que nos hemos ido acostumbrando a vivir de una manera incoherente sin actuar ante el estrés que nos generan ciertas situaciones. ¿No es cierto? No es normal que tengamos hipertensión, hipertiroidismo o hipotiroidismo y que tengamos la glucosa en sangre. No es el estado normal de nuestro cuerpo. Hay una modificación, hay una respuesta biológica. Este tipo de síntomas, como muchos otros síntomas más, son el resultado de una forma mía de funcionar con el contexto, de una forma mía de adaptarme, de negociar, de permitir. La vez pasada hablábamos de esto de negociar, ¿no? Negociar sería que pasan cosas que yo no quiero que pasen. Y ustedes me podrían decir, bueno, Patricia, pero esto pasa todo el tiempo también, uno puede vivir confrontando. Por supuesto que no, y de hecho todos, en cierta forma, muchas veces permitimos cosas o nos adaptamos a cositas porque, bueno, es la convivencia con los demás, ¿no es cierto? Pero si en mí hay una respuesta, hipotiroidismo, lo que sea, hipertensión, diabetes o prediabetes, yo tengo que saber que estoy con un estrés acumulativo donde una manera mía de funcionar sostenidamente ha llevado a esta respuesta biológica que mi cerebro está dando. O sea que el cerebro me estaría ayudando a mí a resolver un estrés en el cual yo no tomé un protagonismo. Entonces, redondeando esta idea que estamos planteando hoy, ¿tenemos como pacientes cuando aparece un síntoma un protagonismo en el proceso? Sí, absolutamente. ¿Puede potenciar esto el tratamiento médico que nosotros estemos haciendo? Absolutamente. ¿Podemos direccionar nuestras actitudes hacia un proceso de curación y normalización? Sí, absolutamente. Entonces es importante que sepamos esto, porque además ahora está esta cuestión también de que las medicaciones son de por vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿El estímulo está de por vida también para que la respuesta esté de por vida también? ¿Cierto? A veces tenemos un conflicto en un cierto momento, pasa ese conflicto y listo, no hay más respuesta. Pero ahí está también toda esta tendencia donde los síntomas van a ser eternos. Y yo eternamente voy a tener que tomar una medicación para esto y para lo otro. Entonces, les quiero dejar planteado esto de que tenemos un protagonismo en los procesos de curación, sí. ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga ese protagonismo? Tengo que poder identificar cuál es el estrés, quizás naturalizado, la forma en que yo me estoy manejando, que mantiene esta respuesta biológica en mi cuerpo. Porque si yo, vamos a cerrar con esta frase, ¿no? De que si no hay estrés, no hay síntoma. Entonces, si hay síntoma, significa que yo estoy teniendo un estrés. Entonces, mi posibilidad de modificar el síntoma que aparece en mi cuerpo tiene que ver con la manera, con la conciencia, con la atención y con las decisiones que yo tome para gestionar ese estrés. El cerebro actúa por mí si yo no actúo. Con lo cual, si yo actúo, para el cerebro el estrés hace esto y muchas veces la enfermedad desaparece y la persona se dirige hacia un camino de curación, hacia la normalización de la función. Así que bueno, este es el tema que quería compartir hoy con ustedes. Muchas gracias siempre por estar ahí y acompañar este programa. Saben que estamos martes y jueves, 20-30 horas por el canal local de COESA. Bueno, hasta el próximo episodio.